de alta relevancia para el país, como es siempre la formulación del presupuesto de la República. Agradezco al señor presidente, doctor Ortiz, ¿verdad?, por la amable bienvenida que hemos tenido, y saludo también a los miembros tanto de la Comisión de Hacendarios como a los diputados aquí presentes, a su equipo técnico. No quiero dejar pasar tampoco la oportunidad para agradecer a la Dirección de Presupuesto Nacional, que es, desde el punto de vista técnico, quien se echa este trabajo encima. Un trabajo que no inicia la semana previa al presupuesto, sino que viene arrastrando cosas, directrices, análisis de datos desde prácticamente principios de año. El trabajo de ellos sigue siendo de altísimo nivel y lo quiero reconocer públicamente a la cabeza de doña Marjorie Morera, pero que además tiene detrás de sí todo un equipo con una historia institucional de altísimo valor, que fortalece la creencia que en el sector público también hay gente de alto profesionalismo y en el cual se puede confiar plenamente. Quisiera también comentar un poco sobre la importancia del hecho, ¿verdad? El presupuesto de la República, en el caso costarricense, que es bien particular, debe saberse entender en la dimensión adecuada. Es decir, no hablamos de un presupuesto que reúna el gasto público en su totalidad. Recuerden que, por la forma en que está definida la normativa nacional, este presupuesto va más o menos a administrar el 33% del gasto público. Es decir, 1 de cada 3 colones que gasta el sector público, que gasta el Estado en general, están siendo representados acá, están siendo incorporados en este plan. Una cifra bastante pequeña si lo comparamos con lo que se observa, lo que se experimenta en otros países de América Latina, donde el presupuesto sí trae el 100%, en nuestro caso no. Entonces, esto es importante porque muchas veces tendemos a confundir, ¿verdad?, qué es lo que viene aquí adentro. Y entonces, como marco de referencia para todos, recordemos que el presupuesto que hoy se discute es un presupuesto que abarca a los ministerios y a los poderes, y de manera indirecta a todo un conjunto de órganos adscritos que son los que finalmente reciben transferencias para su operación o para sus proyectos de capital. ¿Okay? Dicho esto, me parece importante darles una primera aproximación a lo que es el contexto en el cual se está presentando este presupuesto. Todos sabemos, con inflaciones proyectadas del 4%, más o menos un punto para este año. Ese es un primer elemento importantísimo para la formulación del presupuesto, porque recuerden que la inflación, ¿verdad?, es una de las variables macroeconómicas que se utilizan para indexar salarios. La negociación salarial, casi 1/3 del presupuesto, está en gran medida regida por los niveles inflacionarios que tengamos. En un segundo lugar, y que puede causar de alguna manera preocupación por el impacto en los recursos que va a percibir el Estado, es la revisión a la baja que se ha venido dando en la estimación del Producto Interno Bruto. Recuerden que una buena cantidad de recursos que capta el gobierno están en función de cómo evolucione la economía. El impuesto de renta, el impuesto de ventas, por ejemplo, e inclusive el mismo impuesto al combustible, en mucho tienden a estar dependiendo de cómo vaya a crecer el Producto Interno Bruto. Esto no demerita, sin embargo, como está pasando en la actualidad, que la recaudación necesariamente tenga que seguir el mismo sendero del PIB, porque hay esfuerzos institucionales que se han venido dando desde el despacho de ingresos que están comenzando a generar una tendencia importante, y es que hoy día los últimos datos del Ministerio de Hacienda reflejan que hay rubros impositivos que están creciendo desligados de la forma en que está creciendo la producción nacional. Eso significa, de manera muy sencilla, que hay esfuerzos administrativos orientados desde el Ministerio de Hacienda que hoy día están teniendo frutos, están brindando frutos, y que no obstante la reducción de la economía, la reducción del crecimiento económico, aún así siguen creciendo por encima de esta. Y este es un punto importante, como les decía, porque los esfuerzos que se están haciendo a partir de lo que se está haciendo en aduanas, de lo que se está haciendo en tributación directa, ya comienzan a reflejar una tendencia distinta. Y obviamente hay un tema de estabilidad cambiaria que también nos interesa, particularmente porque hay una porción de deuda, la deuda externa, que también podría tener implicaciones importantes en caso que el tipo de cambio se ajuste. ¿Okay? También nos encontramos con una situación fiscal que ha sido bien documentada ya por las dos personas que me han precedido en la palabra, en donde, gráficos que ya hemos presentado en su oportunidad, podemos ver una línea roja en donde el gasto público tiene, con las características de hoy en día,
y eso es importante también entenderlo así, con la forma en que está estructurado el gasto de la República, una tendencia que crece y que seguirá creciendo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la legislación nos obliga a seguir aumentando rubros que no son solamente grandes, sino que además de grandes crecen de forma acelerada. ¿Ok? Entonces es importante entenderlo hoy. La realidad, la naturaleza, el espíritu que mueve el gasto público costarricense hoy en día es diferente al que existía 15 o 20 años atrás. Pero también tenemos un problema, línea azul, en donde la carga tributaria se mantiene estancada durante los últimos años y eso genera un hueco, la brecha fiscal, que va creciendo año a año de manera importante. Entonces, ese es un contexto en el que nosotros tenemos que posicionar la formulación de este presupuesto. La otra, por favor, la otra filmina lo que nos presenta más bien es ¿de dónde viene este problema? Bueno, este es un gráfico de índole histórico, ¿verdad? Si ustedes lo ven, prácticamente estamos graficando desde el año 87 hasta el año 2015, con una línea roja que nos refleja el resultado primario, el déficit primario. En otras ocasiones ya hemos explicado que es el déficit sin contar intereses, pero hay un tema importante acá. ¿Okay? Es la primera vez, ustedes lo pueden ver si siguen toda la línea, en que el gráfico rojo cae de manera continua y creciente durante 6 años consecutivos. Y este es el déficit más importante para analizar la dinámica futura de la economía o de la parte fiscal. ¿Por qué? Porque es el déficit que alimenta la deuda. Cada vez que tenemos un faltante fiscal, vamos necesariamente a necesitar de recursos externos de financiamiento por medio de títulos valores. Eso hace que la deuda crezca y eso hace que también el gráfico azul, ¿verdad?, tenga una tendencia alcista. Hoy día, al cerrar el año 2014, la deuda del gobierno central se estabiliza en cerca del 40% del Producto Interno Bruto. Con el presupuesto que estamos presentando hoy, la deuda en el 2016, 2 años después, estaría cercana al 49%. Entonces, sale una pregunta importantísima desde el punto de vista de análisis macroeconómico. ¿Estamos al borde del colapso o no? Si usted toma el número aislado y ve solamente este 40%, lo que va a aparecer es que no, que estamos bien, que estamos bastante lejos de lo que son las situaciones fiscales de otros países, 70, 80, 100, 200% en algunos lugares. Sin embargo, la preocupación no tiene que ser en el plazo instantáneo, en el día de hoy. Es decir, si nosotros vamos a hacer análisis fiscal, es fundamental que lo veamos como un tema de tiempo. Y por eso hemos insistido desde el despacho del señor Ministro de Hacienda, desde nuestras respectivas oficinas también. El tema de la aprobación de proyectos hacendarios pasa esencialmente por un asunto de tiempo. Lo que hoy hemos considerado como un ajuste necesario, en 2 o 3 años no va a ser igual. En 2 o 3 años no vamos a tener una deuda que llegue al 40, 45 o 49%. En 4 años posiblemente estaríamos en un 65%. Entonces, ahí es donde el factor tiempo cobra vigencia, no en el análisis de hoy, del año 2015. Es en lo que nos va a pasar si el día de hoy no resolvemos el problema fiscal de fondo. Entonces, quería compartir esta filmina y descansar un poco en ella, justamente porque lo que nos dice es que si no hay acción, si no hay reformas, difícilmente vamos a poder detener la tendencia alcista que muestra la deuda externa. Vamos a ver ahora sí los números, que es posiblemente lo que muchos de ustedes estén buscando. El presupuesto de la República es un presupuesto que, como ha dicho el señor Presidente de la República, uno de los impulsores, valga la oportunidad de decirlo, de muchas de las indicaciones presupuestarias que hoy día reflejan la cifra final, llega a 8 billones de colones, prácticamente el mismo monto que se presentó en el año 2015, hoy hace un año efectivamente. Esto significa que si comparamos el presupuesto presentado hoy día con el presentado el 1 de septiembre del año 2015, lo que vamos a tener es un crecimiento del 0.54%, pero si inclusive hacemos más difícil la prueba y lo comparamos con el presupuesto que fue recortado en marzo de este año en un extraordinario, el crecimiento sigue estando por debajo de la inflación en un número cercano al 2.82. ¿Okay? Entonces, cualquiera que sean los 2 números que utilicemos, ahí lo importante es que hay un crecimiento muy por debajo, no solamente lo que vimos el año pasado, sino que inclusive como tendencia histórica son números bastante bajos. Y ese es un primer mensaje importante que tenemos que considerar. Si lo tomamos en términos reales,
ese 0.54 que tenemos allá se convierte en más o menos un recorte del 3.5% de ese presupuesto. ¿Ok? Esto significa entonces que si tomamos el valor del presupuesto de hoy, pero con los colones del año pasado, efectivamente estamos teniendo un presupuesto total de menor cuantía. Pero el déficit primario y el déficit fiscal siguen creciendo. ¿Ok? Y aquí yo quiero también que reflexionemos en torno a un tema que nos ha venido dificultando poder recuperar o poder cerrar esta brecha fiscal. Propiamente en lo que se refiere a la formulación del presupuesto, en la parte de ingresos, ¿verdad? Lo que tenemos es, por ejemplo, que este año no tenemos 45.000 millones de colones que nos generaba el impuesto a las personas jurídicas y que se traducían en presupuesto extra para el Ministerio de Seguridad y para el Ministerio de Justicia. Ahí hay un 0.15 del PIB que está siendo recortado justamente de la estimación de ingresos totales. Además, la acción de inconstitucionalidad del artículo 144 del Código Tributario tiene cerca de 136.000 millones de colones que Hacienda podría estar cobrando en este momento congelados hasta que no se resuelva dicha acción. Además, para este año, la Contraloría General de la República certifica que los ingresos tributarios van a ser del 13% del PIB, un monto que es inferior al que el Ministerio de Hacienda inicialmente había calculado. Nosotros pensamos que iba a estar en el orden del 13.3, y sin embargo, la Contraloría ha certificado esa carga tributaria en 13%, lo cual también abre un espacio aún adicional, ¿verdad?, al déficit que ya habíamos contemplado. Y obviamente, como lo expusimos en la primera filmina, hay un tema de desaceleración económica que a todas luces afecta la recaudación de manera global. ¿Ok? Entonces, importante desde el punto de vista de los ingresos que tengamos esas variables ahí consideradas. Pero, si tomamos propiamente el presupuesto y lo llevamos a términos del PIB, lo que sí vemos es que hay una reducción. Ciertamente, los dos últimos números que ustedes ven allá, la curva cae para este año, para el año 2016. Eso es una indicación de que en su totalidad también el presupuesto está creciendo menos que toda la economía, ¿ok? Y esto genera esta caída en el indicador. Pero vamos a ver un poco más. No hablemos solamente de presupuesto, hablemos de gasto, ¿verdad? Esto yo entiendo que puede ser una preocupación para muchos, porque justamente la diferencia entre considerar presupuesto o gasto público está en que las amortizaciones meten muchas veces bulla. Entonces, claro, usted puede utilizar el número como quieran. Hace un año, pues la gente quiso decir 19% del presupuesto y se anunció el 19%, no obstante amortizaciones era el elemento que tiraba para arriba el presupuesto. Bueno, este año hacemos entonces un número que sea comparable en dos sentidos. Hablamos de un presupuesto, como les decía, vamos a ver, la barra propiamente es el presupuesto y la línea, ¿verdad? Creo que sí, ¿verdad? La línea es la que me refleja el gasto público, es decir, si yo le quito al cálculo el pago de amortizaciones, que este año cae, amortizaciones cae, pero tampoco es de una forma tan estrepitosa como para sonreír, ¿verdad? Si nosotros hacemos eso, lo que vamos a observar es que la línea, el último puntito que vemos ahí, ¿verdad?, refleja el menor crecimiento del gasto público de la última década, ¿ok? Esto es en términos reales, es decir, ya le descontamos inflación. Ese punto es el menor de la última década, y bueno, por lo menos desde el 2008 al 2016. Y eso creo que es una señal adicional también de que hemos procedido no solamente en un frente, porque obviamente muchas de las críticas que pueden venir con el presupuesto es que nos estamos agarrando a que la deuda cae, ¿verdad? El pago de amortización cae, y entonces estamos salvándonos porque hay una variable que nos ayuda hacia abajo. No. En lo que se ha podido, el gobierno ha metido recortes severos, lo vamos a presentar ahora, pero es importante que se vea esto, que el esfuerzo no solamente depende de una sola variable, sino que hemos analizado la parte de la amortización, pero también el gasto mismo de muchas variables con las que el gobierno opera hoy día. La rigidez del gasto, pues ya tenemos que vivir con ello, ¿verdad? Es parte de la genética del gasto público. 4 grandes títulos presupuestarios: Servicio de la Deuda, que prácticamente se lleva un tercio, el Ministerio de Educación Pública, Pensiones y la Corte
Suprema de Justicia o el Poder Judicial tienen el 77% del gasto. Importantísimo también considerar el gráfico, porque muchas veces, estimados, lo que nosotros encontramos acá es que la gente se centra en analizar las partidas presupuestarias, ¿verdad? Lo que se llama técnicamente por objeto del gasto, pero es muy importante saber a dónde se está destinando este gasto. Y esos 4 rubros, ¿verdad?, son los que concentran prácticamente 3 de cada 4 colones presupuestados de gasto. Entonces, aquí nos tiene que llamar a la reflexión algo muy importante. Ustedes dicen, bueno, educación, muy bien invertir en educación, todo lo queremos, e inclusive constitucionalmente hemos definido que queremos que llegue al 8%. Está bien invertir en seguridad, en justicia, pero ¿qué pasa con el tema de la deuda? Vean, un 30% de este presupuesto total está representado por deuda. Y el problema no es solamente un tema macroeconómico, que de por sí podría ser severo en los años, es el tema de que, por ejemplo, 3 puntos del presupuesto que hoy se presenta se dan para pagar intereses, ¿okay? Y eso significa que estamos dejando de invertir 3 puntos del PIB en otras cosas. Vamos, a todos nos ha pasado cuando tenemos que pagar intereses por alguna cosa o una deuda que tenemos anteriormente y decimos, esta plata me la hubiera podido comprar en una camisa, ¿verdad? O hubiera podido comer a algún lado. Pasa lo mismo con el gobierno. La deuda no es mala per se cuando se logra mantener controlada, cuando las perspectivas están en cierto nivel. Pero con las perspectivas de deuda que tenemos, ahí es donde nosotros tenemos que preocuparnos. Les decía, con esos 3 puntos de intereses que hoy pagamos, perfectamente podríamos estar destinando esto a cerrar el presupuesto en educación en un 8%, o podríamos estar invirtiendo más, el doble, de hecho, en infraestructura. Entonces, es un poco la reflexión que yo quería que hiciéramos. Ciertamente, también, tal vez si nos, ¿se devuelve? Ok. Ciertamente, la variedad de programas que tenemos representados en este gráfico nos hace reflexionar sobre un tema específico. La democracia tiene un costo. Todos queremos vivir en un país donde se abran opciones a la población. Todos queremos tener un país que cuide el medio ambiente, que proteja a niños, que fomente la cultura. Eso se tiene que traducir en recursos. Y yo creo que si esa es la voluntad del pueblo costarricense, definitivamente tenemos que pensar que esas ideales, esas intenciones de país tienen que verse reflejadas en un financiamiento mayor. ¿Okay? Y ahí tenemos Poder Judicial, vean, Ministerio de Trabajo por tema de pensiones, Ministerio de Obras Públicas. Es decir, al gobierno le tenemos la esperanza de que desarrolle una cantidad impresionante de programas de desarrollo. Y eso me parece bueno, pero tenemos que reflexionar que los programas no se financian solos. O los financiamos con deuda, lo cual no se puede hacer para siempre, o impulsamos, ¿verdad?, recursos frescos para su financiamiento. Algunas tendencias puntuales y específicas para ir cerrando la presentación. Entre el presupuesto, en el proceso de formulación de presupuesto que se hace desde el Ministerio de Hacienda, pasa por un periodo que es bastante álgido a lo interno de cualquier jerarca. Nosotros recibimos un presupuesto que es la barra amarilla, la primera barra amarilla. Ese es el presupuesto que nosotros recibimos, ¿ok? Y el presupuesto que nosotros finalmente traemos a la Asamblea Legislativa es la barra 2, ¿ok? Entonces, la diferencia entre las 2 barras, eso es el recorte previo que ha hecho el Ministerio de Hacienda a los diferentes programas. Y aquí quiero enfatizar varias cosas. De esos 380.000 millones de colones que no son asignados en el presupuesto, que no están reflejados en el presupuesto,